¿Qué tal, banda Esteparia? Buenas, buenas, donde quiera que se encuentren. Aquí grabando un episodio más de Esteparios Podcast. Claro que sí, bandita. Estamos grabando el episodio número 5. 5 para ustedes y por ustedes. 5 en el nuevo formato, por En el supuesto. nuevo formato, claro que sí. Y este episodio se llama Una breve revisitación a 1984. Va a estar dividido en dos partes y esperemos que les guste. ¿Algún anuncio? ¿Algo que quieran decir? Para nada. No. Solo bastante No, nervioso no. por el día de hoy. Ah, Ok. claro. Ah, sí, que es su primer episodio. Es su primera vez de nuestro compañero Ángel. Ay, sí. Bueno, como presentador, ¿no? Sí, Claro. Perfecto. Va que va. Pues sin más por el momento, los dejamos con el episodio número 5. Espero y les guste a darle, banda. ¿Qué tranza, banda Esteparia? De nuevo ¿Cómo aquí andamos? en la Posilga. ¿Cómo le llamamos a esta cosa? ¿Qué pasó? Maldita sea, ¿O qué estamos fue? grabando en mi casa. No puede ¿O ser. cómo Ya no nos voy a invitar. ¿O cómo era la cueva? Ya no me acuerdo. Bueno, pero es Madriguera. Madriguera. No, sí, Ya, Madriguera. de como quieran. Ya. Bueno, ya, la cueva, Madriguera, Posilga, como quieran Es ustedes. una posible de todos modos. Venga, ¿qué tema nos traes el día de hoy, Pues, Alan? Pues hoy vamos a hablar. Hoy no me toca narrar a mí. No, Ni a mí no tampoco. toca. Exactamente. Hoy vamos a dejar que Ángel narre un episodio. Ujú. Sí, el que menos habla ahora va a narrar Sí. en esta Tú ocasión. tranquilo, no pasa nada. Ángel. Creo que sí ya tan cómoda. Sí, la neta, Sí. ¿verdad que sí? Es la del patriarca acá. Se siente bien estar en medio. Ahora sí, a ver, carnal. Venga, Vamos pues, a a ver. ver. A ver, una breve Vamos a hacer introducción. una breve introducción a esto. En primer lugar, yo me sentí muy atraído a Orwell desde que leí 1984. Me interesó mucho su vida, así que hice un ensayo, dediqué un ensayo de filosofía de política hacia él y digamos que lo reestructuré para esta ocasión, para Ok. que fuese un guión radiofónico, digámoslo así. Y entonces pues vengo a compartírselos ya que considero que es una buena investigación Claro. y lanzo algunos puntos que me parecen cordiales. Ya está. A ver, venga. Y pues sobra decir que esta breve revisitación se refiere a quienes ya hayan leído 1984. Y si es que no están tan interesados en leerlo, Pueden checar algún resumen. pueden checar algún resumen o pueden Hay seguir. una película, creo, ¿no? Sí, sí hay Ujú. películas. Sí. Está muy chida. Bueno, ¿Qué tan vamos fieles? vamos a investigar el director y el año. Ok. Y si hay traducciones o no. Claro. Pero bueno, es lo que Muy hace bien. rato decíamos, ¿no? Que Ajá. tal vez la audiencia no lo dijera tanto, pero ¿qué diablos es una revisitación? Revisitación. Revolver a visitar. Precisamente es a lo Ok. que me refiero. Que quien ya haya leído la novela, entonces es el momento para recordarla al Ok. escuchar este programa. A ver, venga. ¿Qué traes para nosotros? Vamos a empezar. Eric Arthur Blair, o mejor conocido por su seudónimo George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en la India británica, en la región de Motihari. Fue un reconocido ensayista, novelista y periodista, con opiniones simples pero certeras, aunque jamás fue capaz de escribir con la suficiente confianza para considerar que sus textos fueran publicados. Por lo que, en palabras de Hitchens, mensaje. El hermano nos está. El hermano nos está vigilando. El gran hermano ya nos escuchó. Ya, Zuckerberg, por favor. Muy bien. Déjanos en paz por el momento. Venga. Bueno, en palabras de Hitchens, luchó contra dos aspectos de su vida: mantener los principios que sostenía y dar testimonio de tales principios. Ok. De un modo paradójico, Orwell respondió al imperialismo, aquel que le sostuvo sus primeros años de vida, ya que su padre era un comerciante de opio entre la India británica y China, cuyas tarifas a Birmania provocaban su subdesarrollo, región en la que ejercería posteriormente su servicio militar como policía británico. Dicha experiencia le llevó a escribir dos de sus más famosos textos: su novela Los días de Birmania y su famosísimo ensayo Matar a un elefante. Puede o no que se haya sentido culpable por los ingresos que obtuvo de ello posteriormente y a lo largo de su vida. Ok. Gracias a esto, él era quien mejor estaba posicionado para opinar sobre los imperios del nazismo y el estalinismo. Voy a citar a Hitchens.
Orwell retrató a la propia Inglaterra como una familia en la que existe una conspiración de silencio respecto de sus finanzas, pero no cabe duda de que llegó a ver la explotación de las colonias como el sucio secreto de toda la ilustrada clase dirigente británica, tanto la política como la cultura. Otro de los motivos por el que es recordado Orwell fue por su participación en la Guerra Civil Española. Orwell decidió combatir en España con la idea de matar fascistas porque alguien debe de hacerlo. Así se lo hizo saber a su amigo Henry Miller, quien radicaba en París durante las Navidades de 1936. Más que luchar por una patria ajena, era una lucha de ideales la razón de su combate. Okay. En su ensayo ¿Por qué escribo?, publicado en el año 1946, Orwell nos da 4 motivos por los cuales una persona se dedicaría a escribir. Egoísmo puro y duro, una manera de trascender en la historia de la humanidad. 2. Entusiasmo estético, deseo de compartir una experiencia de gran valor. El tercero, impulso histórico, deseo de conocer y compartir la verdad. El cuarto, propósito político, cambiar la dirección de las ideas que los demás puedan tener del tipo de sociedad a la que conviene aspirar. Como que básicamente son las bases del humanismo, ¿no? Las humanidades. Está ¿Y chido. son las bases de un rebeldón también? Sí. Sí, es completamente, pues como dices, ¿no? Antiimperialista. Antiimperialista. Porque él vio a sangre fría todo lo que estaba pasando en Birmania. Y más siendo un policía británico. Diablos. Sí, Ujú. sí, tuvo Que- que... Que sí tiene hay muchos novelistas, ¿no? A lo mejor no tanto que tantos policías, pero que sí refieren a eso, ¿no? Que cuando cumplen como un servicio en otro país, dices, no, es que sí los trataban culero, ¿no? O sea, sí, sí hacían tales cosas, ¿no? A ver si no nos interviene Inglaterra en este mismo. Es más o menos el ejemplo que... Ya está muy quemado por los memes. Ya no sé si ya- Es el ejemplo que tenemos con tan solo aquí en nuestro país, ¿no? Con el problema de la migración a Estados Unidos. Checamos cómo es el sometimiento, o por lo menos apaciguar estas caravanas de migrantes, ¿no? Obviamente con la policía de Estados Unidos y con la migra, ¿no? La famosa migra que retiene estos avances. Y la verdad, pues te das cuenta cuando eres un ajeno al país y te das cuenta que ese país realmente sí somete a su población, por lo que tú vives en una colonia o en un país de tercer mundo que tienes más libertades. Espero no haber tanto. Más o menos quise digerir, explorar la idea. Pero, ¿qué más? Muy bien. Ahora bien, ya dados estos 4 puntos por los cuales una persona se dedicaría a escribir, podría por tanto pensarse que Orwell opta por esta última razón, es decir, el propósito político, Exacto. y brindar ideas para cambiar el rumbo del gobierno, de las ideas políticas que uno tenga, de partidos, etcétera, etcétera. Principalmente en ese momento, ¿no? Que era como que la cúspide de Sí. la Guerra Fría, ¿no? Panfletismo de la Unión Soviética y Pues la Segunda Guerra y Mundial. viceversa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí muy fresca. Sí. Muy, muy fresca. Ahora, podría pensarse que opta por esta última, pero no es así. De las 4 razones, él se encuentra más adepto a las primeras. Entonces, ¿qué es lo que hace que su obra se dirija más a la disciplina política, más que al ego, a la estética y a la búsqueda de la verdad? Se debe a su gran sentido de la responsabilidad. Él reconoce no ser un gran versado en política, ni mucho menos ser digno de trazar un camino cual estadista. Tras formar parte de un tiempo en la Policía Imperial de Birmania y después de padecer del hambre y la pobreza, adoptó un desapego hacia la autoridad y se concientizó de la situación de la clase obrera. En el mismo ensayo, más adelante nos dice: cada renglón que he escrito en serio desde 1936 lo he creado, directa o indirectamente, en contra del totalitarismo y a favor del socialismo democrático, tal como yo lo entiendo. Me parece una soberana estupidez, en una época como la nuestra, pensar siquiera que se puede evitar el escribir sobre tales asuntos. Orwell se caracteriza por su particular independencia. Nunca llamó a nadie jefe, se ganó la vida a su manera.
No obstante, sin ingresos estables. Sí, sí, sí. Armado, Como buen obrero. Quejarse pero no tienes nada. Chale. Bueno, Ni pedo. y armado únicamente con una máquina de escribir y una personalidad tenaz. a fuerzas. Por otra parte, no siempre fue el que hoy en día conocemos. Tuvo que luchar contra su conservadurismo, su mínima misantropía, venció la desconfianza hacia los pobres, su rechazo a la gente de color, a los judíos y a su anti-intelectualismo. Pero pues está chido. No, o sea, está Sí. chingón. O sea, nosotros ya quisiéramos que la mitad de los mexicanos de cierta, Ujú. digamos, posibilidad económica Los Wixicans. hicieran aunque sea la mitad, ¿no? De, Sí. de esa crítica que hizo George Orwell hacia sí mismo. Ujú. Está chido. Sí. Claro que sí. Y es que eso es lo que más me, El privilegio me llamó. te jacta de cierta crítica, ¿no? Cierta reflexión hacia la realidad, creo. No sé, viven en una burbuja. Siempre es así como que esta crítica hacia los Wixicans que viven en una burbujita. Yo recuerdo una vez cuando pasó lo de este afroamericano en Estados Unidos, que lo sometieron los policías, no me acuerdo cómo se llama, el señor este. George Floyd, ¿o cuál? Ajá, bueno, una situación que pasó con la policía estadounidense hacia una Sí. persona afroamericana, ¿no? De que se había muerto porque lo estaba asfixiando. Ujú. Entonces no recuerdo que Juan Pazurita dijo, dice, es que la policía en Estados Unidos es muy abusan de su poder. Y qué bueno que no pasa esto en México. No, o sea, No manches, no puede ser, güey. ¿En qué mundo estás viviendo, güey? ¿En qué México vives? O sea, pero te das cuenta de la falta de crítica y de la exposición hacia la verdadera sociedad mexicana, ¿no? Porque pues, hasta incluso te discriminas siendo moreno a otro moreno, ¿no? O sea, la misma raza aplasta la raza, diría. Somos Todo- extremadamente clasistas. Sí. Pero ¿Cómo es? Ay, mi niño bonito, todo güerito. Ajá. Ay, qué poca madre. Sí. Sí, no, está cabrón. Sería chido que ese sector de la sociedad tuviese esa crítica y no decir pendejadas como la que dijo Juan Pazurita. Perdón, pero es la verdad. En ese sí no me arrepiento. De eso no me arrepiento. Venga, muy bien. voy a seguir. Vamos a otra cita más, que es del literato Lionel Trilling. Nos dice lo siguiente acerca de Orwell. La virtud de no ser un genio, de enfrentarse al mundo armado con la mera inteligencia y con el desengaño asociado a la misma, así como con el respeto por la capacidad y el trabajo propios. Orwell no es un genio. Qué alivio, puesto que nos anima a comprender que lo que él ha hecho podría hacerlo cualquiera de nosotros. En efecto, Orwell no es un erudito, no es un superdotado, pero ¿qué es lo que lo hace tan grande o reconocido? Que a pesar de ello su espíritu y valentía pudieron más. Cualquiera podría ser un Orwell. No se requiere de un gran grado de estudios o una alta capacidad de procesar información. Lo único que hace falta es un espíritu crítico dispuesto a todo. Eso me recuerda mucho a Descartes, ¿no? De su... discurso método. Meditaciones. ¿Discurso del método? Ujú. Que dice que realmente no, pues ahora sí que, no, pues yo no estoy como que, no soy muy diferente de mi compa aquí que decidió dedicarse a otra cosa. Todos tenemos la misma inteligencia, simplemente nos inclinamos por hacer tales cosas, ¿no? Especializarnos en tales cosas y ya, ¿no? O sea, pero yo realmente no soy diferente a mi compa, no sé, un obrero, ¿no? A mi compa que se dedicó a otras cosas, ¿no? Pues sí, nos separan pues digamos que los gustos o digamos que las aspiraciones naturales que cada uno tiene. Muy platónico lo estoy me estoy refiriendo. Pero a mí me agrada eso de Orwell, ¿no? O sea, que todo está igualito, ¿no? O sea, no hay, ni yo estoy por encima de ti, ni tú vas a estar por encima de mí. Así que, pues, ¿cuál es el problema, no? Todos, al final de cuentas, no excluye. Sí. Para él todos tienen las mismas oportunidades. Sin embargo, la clase social a la que perteneces a lo mejor de cierta manera te limita, ¿no? Porque lo vemos más o menos hoy en día. A lo mejor a un chico le gusta
la música, le gusta la pintura, pero al mismo tiempo se tiene que ver obligado a trabajar para poder alimentar ese gusto, no como las clases privilegiadas de que pues, nada más se siguen derechito con lo que les gusta y nada más pues estiran la mano, como pues, vulgarmente se le dice, y pues no hacen un mínimo esfuerzo. Hasta incluso pues son las personas, no quiero generalizar, ¿no? Porque la verdad pues, yo siento que sí hay güeycicas que sí tienen bastante preparación y pues saben trabajar en, pues, a lo mejor en oficinas o para mandar, ¿no? Pero hay otros que de plano sí están tontitos y de plano no, con todos los recursos que tienen no hacen nada. Ese es el pedo. Es que vamos al caso de los niños mimados. Ajá. Y ricos, porque yo siento que en determinado momento a los papás les gusta mucho el dinero y van a descuidar a sus hijos. Y con tal de tenerlos contentos, órale, aquí tiene dinero, no me esté molestando, yo tengo que hacer dinero. Exacto. Algo así tipo la película de Nosotros los Nobles, ¿no? Lo he visto, carnal. ¿No lo has visto? No. Sí, Solo he visto los memes. Sí, chava, no, Sí, no. para ser sincero, no he visto Algo los- así. los- Sí, la audiencia ya pues ha visto. Que sí, ya la mayoría la vio. Bueno, Excepto aquí. Está pues bien, más o carnal, menos está bien. es algo similar que a lo que tratamos de decir y lo que nos está expresando Orwell. Ujú. Es algo más o menos. Está chido. Ok. Muy bien. Vamos a pasar con un subtítulo que son los primeros atisbos de 1984. Ah, venga. Y esto yo lo veo en Rebelión en la Granja. Ujú. Ok. Las novelas escritas antes de Rebelión en la Granja y 1984, si bien no son grandes obras de la literatura, son en todo caso precursoras de un pensamiento mucho más maduro, culminado en las obras mentadas. Las obras fueron escritas en un contexto de pobreza, fealdad y austeridad, en el que la guerra y sus sinónimos podían referirse tanto a la pasada como a la próxima. También puede considerarse unas precursoras de las obras existencialistas, donde los temas principales a tratar son los mencionados. En lo que respecta a Rebelión en la Granja, es muy acertada a la hora de elegir los nombres y asignar papeles a los animales. Uno de los cerdos, llamado Napoleón, funciona a los personajes de Lenin y Trotsky. Toma el control de la granja después de la rebelión a base de la intimidación y el autoritarismo. Su excompañero en el poder es llamado Snowball. En 1984 vamos a encontrar estas dos figuras, en El Gran Hermano y en Emanuel Goldstein. Durante el transcurso de la obra, los principios y los objetivos de la Revolución Rusa se ven plasmados. Más aún, los intelectuales socialistas de aquel entonces llamaron al socialismo ruso el gran experimento soviético. No es de extrañar que la fábula de Orwell esté protagonizada por animales, siendo estos sujetos de prueba. Ok. Durante el final de la obra, tan desesperanzador como simbólico, los animales dejaron de notar la diferencia entre los cerdos y los humanos, que en el contexto de la obra no se sabe quién es más desagradable. Con lo cual se sentencia que el socialismo terminaría traicionándose a sí mismo. Ok. Rebelión en la Granja funciona como una protoobra para 1984. El editor de Orwell, Frederick Gamburg, afirmó que 1984 es un estudio pesimista, cual único alivio deja entrever es que, si el hombre logra concebir 1984, es a su vez capaz de evitarlo. Exacto. Ok. Más o menos está... en un artículo leí que al final de cuentas las obras de Orwell y Aldous Huxley son obras proféticas, ¿no? De la distopía Sí. que puede pasar en algún momento del futuro. Y más o menos entrando a 1984, pues creo que ya entramos a ese futuro, ¿no? Con lo, Eso es con lo sí. que pasa ahorita con lo del metaverso, ¿no? De Mark Zuckerberg. Oh, Digo, sí. no manches, sí es cierto. Y pues que 1984 fue escrita en, a ver, no sé cuándo fue. En 48. Ah, imagínate, ya cuánto tiempo tiene. Es más ¿Sí, no? de la mitad de un siglo. Me acuerdo que era 1936, por ahí. Yo o me... 46. Alguien, no me acuerdo si se fue en la carrera, me había mencionado que por eso es 84, nada más que volteó como que los últimos ¿Los dos números? dígitos, Ajá. ¿no? Como para darle ese nombre. No, la hizo desde antes. ¿Ah, sí? Sí, Bueno, voy a buscar. la había empezado a hacer desde 1936. Creo que 47 años más adelante menciono desde qué fecha estaba, digamos que previsto todo lo que estaba diciendo. Ah, mira, es que fue publicada en el 48. Ah, publicada. Ujú.
Ah, con razón. Oh, ok. Interesante. Muy bien. Sí, pues con lo del metaverso de Zuckerberg, pues yo creo que ya no estamos nada lejos, nada lejos. Hasta incluso una vez vi una pendejada A ver. de que un juego, no me acuerdo cómo se llama tampoco el juego, y el caso es que alguien compró una propiedad digital valuada en $48 millones. Ah, junto a... Para ser vecino de Snoop Dogg, ¿no? Simón. Y digo, chale, digo, esto ya está cerca. ¿Quién gasta en algo que no es tangible y que ni siquiera puedes tocar? O sea, a lo mejor sí puedes estar dentro del teléfono, lo puedes palpar, a cierto modo, ¿no? Pero, o sea, disfrutarlo, sentirlo y gozarlo en la vida real con los sentidos, pues como que dices, no manches. Y aparte gastar un dineral así, digo, no. Pues nosotros, bueno, algunas personas pagan por espacio en la nube, ¿no? Ujú. Así que, Pero pues, es comprensible, ¿no? Por la conservación de la información, ¿no? Pero ok. pues gastar tu dinero para ser vecino de Snoop Dogg en un juego, Un juego. como que ya sí suena bastante estúpido, creo. Lo es bastante, pero pues... Ya está sucediendo. lamentablemente hay quien demanda tal deseo. Ujú. Y si hay demandante, Pues sí. Sí, ahora sí. alguien va a encargarse de cubrir esa necesidad, petición, sí. ese deseo. Ya. Lamentablemente. Ujú. Y es que así van desarrollándose los Sí, deseos cada vez son ¿sabes más qué? inocuos. Igual con este pedo de las vacunas. Ey. Ves que hubo tantas pendejadas, Sí. güey, tantas pendejadas de que no, ¿para qué nos vamos a vacunar si nos van a meter un chip para que nos monitoreen? Y Sí, yo me sí. puse a pensar, dije, no, pues ya sería una pinche tecnología muy cabrona, ¿no? Como para ejercerla hacia el pueblo. Entonces, pues me puse a pensar en mi teléfono, ¿qué más monitoreo puedes estar, güey, con esta madre, la verdad? A mí lo que me encabronaba era que decían, no, es que las vacunas tienen pedazos de fetos. Ah, sí, que sangre de bebé, ¿no? ¿Nunca escuchaste eso? No. Y era, Qué bueno. y era muy, muy cabrón porque, o sea, ahí se querían traer a otros movimientos, ¿no? Que es bueno, entre ellos el movimiento feminista. Porque decían, es que por eso las feministas quieren que aborten tanto, para que esos fetos van a ser utilizados en las vacunas, que les van a inyectar a tus hijos. Y todos como que, ay cabrón, pues, ¿de dónde sacaste todo eso? Y ahí viene, ¿no? Ah, es que yo lo vi en uno de los tantos videos. Ajá, yo no Ok, manches. sí, ¿no? Y es todo como atiborro de información, ¿no? Tan caótica ya, pues Tanta apocalíptica. fake news y discursos y narrativas bastante absurdas. Ajá, ¿no? Que con Trump estuvo de nuevo de vuelta en el 1984, la popularidad con las fake news. Exacto. Todo eso de igual creo que es un buen tema, ¿no? Que salió igual un tema de las fake news, no estaría mal. Ey, Sí. está chido. Qué bueno Es que por- no sé, sabes que el mundo está muy enfermo. Demasiado Y hay enfermo, como que, hermano, mira, demasiado no sé. enfermo. Hay como que cosas que no me parecen tan increíbles. O sea, Ujú. como que no dudo que puedan pasar. O no dudo que esté sucediendo. En este momento. Ajá. Sí. Pero bueno, Orwell ya se las estaba empezando a leer desde 1948. Sí, también ese maldito Huxley. Ajá, sí. Digo, Huxley con el mundo feliz, ¿no? Con el mono Sí, feliz. no, Sí, está bien perturbadora esa novela, güey. La neta. Sí, está muy pesada. Sí. Yo digo que tal vez exageraron en los ámbitos que querían cubrir. Sí, que pero siento que es una todo sí. narrativa simple, pero bastante cargada de cierta información y verdades que la verdad te dejan perplejo. Sí, Siento que sí. no te Tienen que creas, leerlo, tienen que leerlo. no te creas, carnal, no los subestimes, créeme que son capaces de cualquier cosa. Sí. Sí. Bastante. Por ejemplo, ahorita con lo de López Obrador, que ya es el segundo mejor presidente según la ONU. Ajá. Es Ay, que lo que no tiene manches. López Obrador, o sea, no ¿Qué? estoy nada en contra del puesto de algo, pero creo que tiene un buen equipo de comunicación, güey. Sabe manejar muy bien las cajas chinas y tiene un discurso que a muchos no les gusta, pero es efectivo, la verdad. Es que mira, ¿qué le vas a exigir a ese viejito? Ya, que diga lo que sea, güey. Pero es que lo O dice sea, muy apenas bien, puede, güey. lo pero dice- apenas sí puede, güey. Mejor ya déjalo. No, estás chingando, güey. Bueno, Es que. Yo me compadezco. No me estés chingando. No, estás chingando. Déjalo. Es que lo compadeces, güey. Sí, yo sí. por mi parte, yo lo compadezco en Ujú. el sentido de que, ay, ya que diga cualquier cosa, güey. Pero es que no lo dice mal. Realmente no lo Pero dice dice mal. cualquier cosa, güey. Pero no lo dice mal, güey. Bueno, sí, puede ser. La verdad, es como un discurso muy populacho, pero
Pues es efectivo y el pueblo se lo cree. Y hay reacciones, Sí. tanto de sus benefactores como de sus opositores. Hasta creo que en Twitter creo que es uno de los presidentes más populares, ¿no? Que tiene más seguidores. Ujú. Sí. Sí. La sabe armar, el hijito. A pesar de que está ya betarro, sí, supo armar con la tecnología. Pues tiene un buen equipo de comunicaciones. Ujú. Es que de todos modos ese tipo de prestigios tan inútiles al final no sirven de nada Pero es en que la funciona, política. es efectivo. Ujú. Y por ejemplo... Para una política efectiva sí, pero de simulación nada más. Bueno, sí, también. Bueno, aquí 2 puntos. Yo creo que hay 2 paréntesis aquí. Que Ángel está completamente en contra de las redes sociales. Ah, sí, sí, sí. Y pues tampoco es, ¿cómo se dice? Seguidor No. del presidente de la República. Pero bueno. Si no tiene redes sociales, no ha seguido tampoco. No. Mira, nosotros Ni lo nosotros. le tenemos en Facebook de milagro, de verdad. Sí. Y eso un más día. o menos. Sí. Lo que va. Nos hablamos ahí. Ya, ¿por Muy qué, bien. güey? Ay, Le hice mucho orgullo. yo ya te etiqueté en un... Ah, sí, cierto. Ay, lo pueden checar. Está bueno. Está bueno. Sí, ya lo vio. Ah, maldito. Lo vi en la mañana. Venga. Está chido, ¿Qué está más chido. podemos sacar? Muy bien. Orgullo? 1984 es una suma sobre lo que Orwell aprendió del terror y del conformismo en España, Ujú. sobre el servilismo y el sadismo en la escuela y en la policía imperial en Birmania, sobre la propaganda y la falsedad, y en palabras de Hitchens, la única ocasión en la que los esfuerzos de Orwell como novelista alcanzaron la altura de sus ensayos. En serio, les recomiendo mucho leer los ensayos de Orwell. El de matar a un elefante, diciéndolo así rápido y mal, trata de un elefante que se mete en Birmania, causa desastres, mata personas, Ujú. pero no por el miedo. Y como nadie estaba armado en ese entonces más que la policía, y él era el único que estaba cerca, las personas le exigían que lo matara. Güey, Stampy. ¿De los Simpsons? Ay, sí. Ay, sí, es cierto. Güey, hasta los Simpsons revelan el pasado, güey. Sí, man. Perdón, una más. Sí. Una más. Una más de los Simpsons. Pues ¿qué no han hecho, güey? Los Simpsons? Sí, güey, no. Está chido. Okay. Perdón, sigue. Y entonces, como todos estaban casi presionándolo, pero él no lo quería hacer. Ya había gente que estaba preparando sus cuchillos para descuartizarlo, para comerlo, incluso para sacarle el oro blanco que tenía. Y al final lo mató. Y fue muy polémico porque muchos estuvieron en contra, pero saben que no había ninguna otra alternativa. Y al final él confiesa, yo lo hice para no sentirme estúpido. Sí, claro. Ok, buena parte. Muy bien, Vale, ahora vamos vale. a entrar de lleno en 1984. Venga, eso es Va. lo más chido. A ver. ¿Por qué una distopía y no una utopía? Ok. Es la primera pregunta que hay que hacerse. Al final de cuentas, pues en 1984 como que pues, todo estaba bajo control y se puede decir que eso es como que una utopía, ¿no? Porque pues idear o imaginar y poner y emplear una estructura como la tiene 1984, pues obviamente no es nada sencillo. Para muchos sería como que una obra maestra de una superestructura, ¿no? Ujú. Para poder someter o controlar a alguien. Al final de cuentas, eso es como que la cierta utopía, ¿no? Configurarlo y llevarlo y emplearlo. Pero ¿con qué fines lo vas a hacer? Es como la pólvora, ¿no? Como lo decíamos en 1900, y fue lo de Nobel, lo de la dinamita, ¿no? O sea, él lo hizo para sí. poder sacar lo de las minas, pero pues obviamente el humano lo empleó para pues cosas pues, terribles, Bélicas. ¿no? Bélicas. E incluso él tenía, ¿no? Creo que esta frase, ¿no? De que podíamos concebir las peores armas con el fin de no utilizarlas. ¿No? O sea, tenemos este conocimiento que ya lo tenemos, pues así no hay que utilizarlo, ¿no? Como lo que decíamos hace rato. Si es posible concebir 1984, es también posible evitarlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora hay que aclarar. 1984. Se refiere a la fecha en la que Orwell sitúa a Inglaterra de aquel entonces. Ok. Ahora, ¿por qué una distopía y no una utopía? Para contestar esta pregunta nos remontaremos a un ensayo de Orwell escrito en 1943, titulado ¿Pueden ser felices los socialistas? Ok.
En él, Orwell evidencia el lugar donde desembocan algunas de las utopías que se han desarrollado con el paso de los años. Todas terminan siendo insostenibles o terminan, peyorativamente hablando, por aburrir al espíritu humano. Ahora viene una cita de este ensayo. El cielo es un fiasco tan grande como la utopía. Si bien llama la atención que el infierno ocupe un lugar muy respetable en la literatura, y que a menudo haya sido descrito de una forma de lo más minuciosa y convincente. Orwell ha optado, pues, por describir el infierno, o por lo menos el inicio de este. A continuación, procederemos a resaltar los aspectos más sobresalientes, los cuales hacen posible, tanto patente como intelectualmente, la peor sociedad concebida por Orwell, basada en el socialismo totalitario. Primero, la división del mundo. Para entrar en contexto, 1984 es una obra ideada por Orwell desde 1939, por lo que visualizó una sociedad 45 años después. En ella, el mundo se divide en los grandes continentes de Oceanía, Eurasia y Esteasia, todos ellos debidamente aislados unos de los otros. Se vive en una inacabable guerra entre continentes. A veces uno es aliado con otro. Al comienzo de la obra, Oceanía y Eurasia son aliados. Después, Oceanía se alía con Esteasia. Razones faltan para fundar tales hechos, pero el objetivo de ello es hacer notar esta falta. Ahora, el gran hermano, el ojo que todo lo ve. El primer aspecto que es apreciable en la obra es la excesiva vigilancia. Carteles inmensos en las calles con la figura del líder del partido, con una leyenda que dicta: el gran hermano te está observando. En cada habitación de los edificios del gobierno y en los lugares públicos están colocadas las telepantallas. Perdón. Estas. Perdón, sí. Estas Sí. telepantallas. Ya las decía Orwell. Sí. Y permite entonces saber al partido en qué lugar está cada individuo y qué es lo que conversa, con quién se relaciona, etc. En aquel entonces todavía ni existían las televisiones, No. cuando empezó la obra. Bueno, Y él ya había concebido telepantallas. También Julio Verne Ajá. también concebió un cuadro, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema de radar, por así decirlo, que utilizaba el Nautilus, Ajá. no era tanto era como, lo que nosotros ahorita entendemos como un GPS. El sonar, ¿no? De los submarinos, creo. Pero aparte de sonar, ajá. o sea, él podía, no me acuerdo muy bien, él podía como saber a través de un globo, digamos, algo, dónde estaba, pues, la posición exacta en la que estaba en el mar, ¿no? O sea, un GPS, pues, o sea, en lo que nosotros teníamos, ¿no? Un proto-GPS. O incluso también en el de la Tierra a la Luna, me parece que también hay una forma de comunicación así, que sería como la videollamada, ¿no? Igual, hay las pantallitas de Julio Verne. Sí, y lo más sorprendente es que las tenemos siempre a la mano, nos están vigilando siempre. Están vigilando siempre. Saben con quién nos relacionamos, incluso antes de que lo sepamos. Sí. Por ejemplo, las recomendaciones de Facebook, de amigos. Las sugerencias de amistad. Ajá, sugerencias de amistad. Sí, incluso Google, ¿no? Estás hablando de algo, de un producto que quieres adquirir y ya te sale una promoción. Y digo, no vayas. Sí, ¿cómo fue posible? Vamos Bueno, a ver. pero ahí no es como alguien que realmente te observa, ¿no? Pues es una cadena de, no sé, de muchas conexiones que al final de cuentas, pues, ¿cómo se le llama esta cosa del Google? Es un algoritmo. Es un algoritmo que al final de su tarea es mandarte cosas que tú quieres. Y de hecho, estaba leyendo hace algunos días que ya van a, no sé cuánto tiempo pase para que suceda esto. Google está planeando hacer como que Google Medicina, Google Medic, que ya no vas a ir al doctor, que tú le vas a decir a Google los padecimientos que tienes y te va a mandar tu receta médica. Bueno, eso es muy muy inexacto, ¿no? Sí. No, pues tengo tal y tal y tal, me duele el codo, ¿no? Cáncer de quién sabe qué. No, Cáncer de codo, güey. Diablo, cáncer de codo. no puede ser. Yo lo sabía, ¿no? O sea, eso ya.
Yo siento que eso va a aumentar un poquito más la paranoia. Y ¿cómo se le llama? Esta enfermedad que te da cuando sientes que tienes todas las enfermedades. Sí, sí. No, Ay, no me acuerdo. No, sí. Claustro. No, ese es de... Hipocondriaco. Hipocondria. Sí. Te imaginas, ¿no? Sí. Bueno, que el caso del algoritmo, ¿no? Es como dices, ¿no? Tú mismo das la información, ¿no? O sea, el simple hecho de que tú des clic a ciertas cosas, ¿no? O de que te descargues aplicaciones como Amazon, como Shopee, cosas así, ¿no? Y empieces a darle clic en cosas al azar, ¿no? O entre comillas al azar, pero realmente estás dando un sinfín de información para que te aparezcan todos esos productos, ¿no? Además los micrófonos, que fue lo más polémico últimamente, ¿no? Sí. Que hablabas de, es que necesito comprarle alimento a mi perro. Y de repente abres Google y, jaja, mira, para perro, oferta, ¿no? Oferta. Sí, no, sí está. Diablos. Bueno, no sé si más adelante tocas este punto. Cuando leí la obra, mencionaban al principio, o casi a la mitad, sobre el lenguaje. Oh, sí lo tocas. Sí lo tocas. Ok, bueno, sigue. No, pero puedes hacer un adelanto. Sobre el lenguaje, bueno, es que nosotros dos trabajamos con el lenguaje, carnal. Sí. Yo también. Al final el lenguaje tratan de suprimir ciertas palabras o ciertos adjetivos para que no denotes los defectos o cierta malicia en ciertas acciones. Sí. Por decir, no existe la palabra malo, existe la palabra que es no bueno. No bueno. Más o menos es un ejemplo, pero bueno, es como que la introducción de lo que puedes decir. Ahorita, de lo que me dijeron de medicina, de Google Medic, de que ya no vamos a necesitar doctores porque ya vamos a tener quien nos diagnostique vía artificial. Realmente sí, quién sabe qué. Me acordé de un cuento de Oscar de la Borbolla llamado Literatura Cuántica, en donde un científico mexicano desarrolló una computadora que podía escribir obras de literatura que podían equipararse a las mejores de la humanidad y que cada obra que podía desarrollar era buena. Y al final el periodista, porque así se pone Oscar de la Borbolla en ese papel en el cuento, creo que los escritores nos vamos a tener que buscar otra entrega. Es más o menos lo que pasa en la película de Yo Robot, ¿no? Cuando le dice que creo que no puede dibujar, ¿no? Porque no es un humano, y el robot le dice, y tú sí puedes. Sí. Es así como que, pues, a pesar de que somos seres humanos, pues tenemos deficiencias, ¿no? No podemos todos ser buenos en la música o pintando. O sea, tienes que desarrollarlo. O naces o lo desarrollas, dependiendo de las circunstancias en las que iguales tú nazcas, ¿no? Pero pues un robot ya está totalmente programado, ¿no? Para poder hacer casi cualquier cosa. Por lo menos aquí está. Hace, ¿qué te gusta? Hace 20 años, 25 años. Todo lo que tienes en la bolsa eran 5 o 6 aparatitos, ¿no? Más, carnal. Hasta más, ¿no? 15. A ver, ¿qué es lo que tiene? Una cámara. Una grabadora. Una libreta. Notas, sí. Notas. Teléfono. Calculadora. Mensajería. ¿Qué otra cosa más tiene? Fotos, álbum de fotos. Pero, o sea, no solo la cámara, ¿no? Sino la capacidad de almacenarlas. Bueno, una memoria extra. ¿Qué más? Un reproductor de video, reproductor de MP3, un parlante. Sí, está completo, ¿no? Realmente. Sí. Okay. Lo bueno es que yo no utilizo casi nada de eso. Bien rústico, mi compa. Sí. Nada más lo uso para quedar, güey. Sí, pero pues, al final de cuentas pues lo utilizamos y nos es útil. Hace más fácil, como que lo complejo lo compacta y lo hace más fácil para pues, poderlo utilizar rápido y sencillo. Muy accesible, sí. Realmente. Bueno, pues retomando la idea anterior de las telepantallas. Venga, sí. Uno puede incluso ser acusado por crimen mental. Únicamente requiere que un sujeto padezca de tics en el rostro o un comportamiento fuera de lo común. Incluso los propios hijos son quienes terminan denunciando a los papás por conspirar en contra del partido. Y se asocia esta clase de actitud con la Hermandad, organización encargada de la abolición del partido. Todo el mundo ha escuchado hablar de ella, mas nadie ha podido saber siquiera de alguno de sus integrantes o movimientos realizados.
Dicha organización es liderada por Goldstein, la antítesis política, quien fue en algún momento aliado del Gran Hermano, perteneciendo en un primer momento al partido, pero que, en un determinado punto, sus disidencias pudieron más que su amistad. Vamos a pasar con el Ministerio de la Verdad. Existen 4 grandes instituciones. El Ministerio del Amor, que se encarga de los asuntos de seguridad pública. El Ministerio de la Verdad es el encargado de las noticias, la literatura y las artes. El Ministerio de la Abundancia se encarga de los bienes públicos y alimenticios. Y el Ministerio de la Paz es el encargado de los asuntos de la guerra. Prestaremos especial atención al Ministerio de la Verdad. Nuestro protagonista, Winston Smith, labora en el Ministerio de la Verdad. Su trabajo consiste en corregir archivos históricos, los cuales pueden poner en evidencia las fallas del partido. Por lo regular, se encargaba de reescribir estadísticas o predicciones que se emitían. Por ejemplo, la producción de calzado, el aumento o disminución de la porción de alimentos, tabaco, ginebra, etc. Una vez que se generaba el nuevo registro, el viejo era incinerado, dejando sin ninguna pista la evidencia de los errores cometidos. Así también los asuntos bélicos. El partido nunca debía contradecirse, por lo que a la hora de formar alianzas o declarar la guerra, dependiendo de la situación patente, siempre debían de haber sido así. Es decir, si Oceanía se encontraba en guerra con Asia y era aliada de Eurasia, entonces siempre debía de haber sido así, por lo que los registros nunca decían lo contrario. Ahora bien, cuando los traidores al partido eran capturados, pasaban por un proceso de vaporización, el cual consistía en que una vez que se detectaba a uno, el partido, además de hacerlo desaparecer físicamente, lo hacía también de la memoria de los demás. Ay, perdón. Salud. Cada huella del sujeto era eliminada, así como era cambiada la historia. El recuerdo de los compañeros y amigos era arrancado ferozmente. Ahora viene a lo que tú comentabas hace rato, lo que ellos llaman la nueva lengua. Exacto. Es que ya tiene mucho tiempo que la ley tiene como casi desde que entré a la licenciatura ya olvidaba esos aspectos que ahorita acabas de mencionar sobre los ministerios. No, sí, son bastante interesantes. Sí. Incluso el Ministerio de la Verdad me recuerda un poquito a la República de Platón en algunos aspectos con respecto a la literatura y a las noticias y a las artes. Todos esos puntos los está abarcando también Platón. Sí, al final de cuentas la comunicación y la difusión siempre va a tener intereses y poderes políticos. Sí. Y eso me recuerda mucho muy condicionados. La película de V de Vendetta. Uy, V de Vendetta, de claro. Que el comandante Sotla, al final de cuentas cuando había algún problema llegaba ese güey, ponía orden. Y al final de cuentas cuando V llega a la cadena de televisiones y empieza a hacer su desmadre y dice cámaras, uno de los encargados ahí dice cámaras, necesitamos cámaras, dice nosotros no decimos la verdad, dice nosotros fabricamos la verdad. Y dije, diablos, y como que me llegó la rememoranza sobre V de Vendetta y 1984, sobre eso, de la difusión de es muy de las Foucault, noticias. ¿no? Eso. De hecho, porque hay las sociedades disciplinarias, ¿no? Las estructuras de poder también. Bastante. Ahora bien, la nueva lengua es, por decirlo así, el nuevo dialecto de la época, aunque todavía se sigue empleando el inglés de siempre. Las pretensiones de la nueva lengua son sintetizar el lenguaje a sus mínimas funciones, eliminar todas las palabras sinónimas o relativas. Por ejemplo, cuando se desea decir en nueva lengua que algo es malo, simplemente se diría no bueno. O cuando se quiere decir que algo es más que bueno, se diría doble bueno o doble más bueno, eliminando palabras como excelente o genial. Yo soy muy arcaico, ya ves. Sí. Tengo que darle vuelta en lo que muy romántico, muy romántico. Con la hojita. Pero, aparte de la síntesis de las palabras, ocurría tarde o temprano la síntesis del pensamiento. Cuando a los hombres se les priva de las palabras para expresarse, también se les priva de su racionalidad, ya que al no haber algo que represente su interior, no podrá nunca salir al mundo.
Así no existirá más hermandad, no existirán palabras que expresen el desagrado y el inconformismo. Por lo tanto, no existirá el desagrado y el inconformismo en las mentes. Muy bien, vamos por un tema un tanto interesante que es la corrupción de la mente. Diablos. Creo que ya sé por dónde atacar. Venga. Nuestro protagonista, convencido a lo largo de la novela que el cambio era posible, al final se ve acorralado por la confusión, con la ambigüedad de la verdad y la memoria. Si él mismo estaba seguro de que el pasado no estaba en los registros, ni en las verdades establecidas por el partido, sino en su memoria. Pero ¿cómo saber que uno no se equivocaba? ¿Cuál era la garantía? ¿Y qué más da qué es verdad y qué es mentira? La integridad es necesaria aun cuando atente contra la felicidad. Winston Smith ha sido asesinado, pero no le han disparado en la cabeza en un pasillo, sino que le han corrompido. No, qué feo. ¿Tienes algún punto al cual quieras referirte sobre la corrupción de la mente? Mira, yo siento que es aquí donde podemos citar a alguien o referirlo, que igual nos gusta mucho, que es Wittgenstein, que dice que el lenguaje, gracias al lenguaje puedes construir una realidad, ¿no? Y viceversa, que las palabras al final de cuentas son inventadas, pero uno emplea esas mismas palabras a través de lo que uno conoce, palabras más, palabras menos, entonces construimos una realidad a través de las palabras que conocemos. Eso quiere decir que si entre menos conozcamos el lenguaje o no lo articulemos de buena manera, nuestra realidad va a ser más limitada y viceversa. Si conocemos más palabras, más lenguaje, nuestra realidad va a ser aún más extensa. En síntesis era, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Exacto. Que también hay una parte muy peligrosa también en esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchas consecuencias acerca de esta limitación, ¿no? Restringir ciertas palabras, ¿no? Pues ¿cómo podríamos decirlo, no? Es deshacerse de esa realidad completamente, ¿no? O sea, a lo mejor este es un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo, en algunos países que dicen cosas, no, es que esto es un abuso, no es un abuso, no, es que estamos tomando medidas fuertes. Eufemismos. No, es que esto es malvado, no es malvado. Lo que pasa es que para hacer lo correcto fue necesario, ¿no? O sea, y ahí empiezas a evadir cierto tipo de palabras, ¿no? Como dices, ¿no? Maldad, violencia, guerra, inconformismo, revolución. Por ejemplo, inconformismo, ¿no? Sí. Y era esta parte, ¿no? Lo que habíamos hablado de esta cadena de televisión. Sí. ¿No? Que no, es que no son, ¿cómo les decían? Es que estos alborotadores no son revolucionarios, ¿no? Yo no me acuerdo que se haya utilizado la palabra revolucionario en algunos momentos, ¿no? Dice, no, son vándalos. Son bueno, quitando estas palabras del diccionario, ¿no? Violencia, rebeldía, movimiento. Con tal de denigrarlos. Y también de deshacerse de esa realidad, ¿no? De hecho hay un cortometraje que se llama Mi amigo Nietzsche. No sé si lo han visto. Ajá, sí se llama. Se los voy a narrar brevemente. Es de un niño que es brasileño y vive, pues, es pobre y va a la basura y encuentra un libro de Nietzsche, que es el de Así habló Zaratustra. Entonces empieza a leer y empieza a decir que Dios está muerto y del superhombre y todas estas teorías que dice Nietzsche, y le dice a su mamá, dice, ¿qué estás leyendo? Dice, mi amigo Nietzsche. Dice, ¿pero quién es Nietzsche? Y dice, es mi amigo. Y dice, está aquí en este libro. Y le empieza a decir, y ya después el niño le dice a su mamá que Dios está muerto, ya lo lleva a la iglesia y el padre lo empieza a exorcizar y todo el pedo, güey. Sí, entonces otro recolector de basura le dice que es un filósofo alemán, y entonces pues el niño termina de leer el libro, pero pues es incomprendido porque su entorno, tanto familiar y social, no están empapados de eso, porque llevan una educación bastante pues recta, o sea, no es nada de que leas cuentos revolucionarios o leas cuentos de que te sacan de esa realidad, o sea, al final vas a leer cuentos y te van a enseñar lo que es tu realidad, ¿no? Lo que es tu línea.
de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces le quitan el libro y ya pues sí, hace todo un desmadre y ya en lugar de acudir a una biblioteca acude al mismo basurero para ver si se encuentra un libro y se encuentra el del Manifiesto Comunista de Marx. Ah, chale. Sí. No puede ser. Sí. Sí, o sea, está chido. Este, Lo vamos a poner otro- Aparte de, le vamos a aparte poner en de la ateo, chairo. Sí. Sí, sí. Ay, por ejemplo, ¿no? O sea, no les dicen de izquierda, ¿no? No, chairo. Dicen chairos. Dicen chairos. Pues venga, a ver. Pues mire, ¿cómo Seguimos. ves, Ryan? No, pues Ya sí, estamos algo. ya nos extendimos un Sí. poquitín. Pero venga, a ver. A manera de colofón o si quieres desarrollar la última idea y ya de ahí concluimos o lo dejamos para la próxima. Lo dejamos en el tintero. ¿Sí? Va, Yo que diría Va que que sí. va. Esto va a tener segunda parte, bandita. Ujú. Ya la segunda parte pues, yo creo que va a ser un poquito menos. Y si, Pero- les, y si les gustó, pues échense 1984. 1984, Rebelión en la Granja, Ujú. Los ensayos de Orwell los en ensayos de general. Orwell y Sus- El Mundo Feliz, de- Alex Huxley. Aldous sí, Huxley. sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Si quieren distopías. Ajá, distopías. Fahrenheit 1451. Ujú. 480, 1400. Me sigan hablando de lo que yo no encuentro. Ajá. 451. Fahrenheit Sí. 451. ¿Qué más? ¿Qué otra distopía hay? Pues yo diría que. que... O simplemente. Asimov. Ajá, Asimov, o Yo, simplemente quieren ciencia ficción, pues yo Robot, ¿no? Ujú. Los cuentos Que de por ahí tenemos algo de Fred ciencia Kennedy. ficción. Que pendiente. pendientes sobre extraterrestres. Sí. Pero bueno, ese todavía ya está, pero lo estamos recocinando. Es el recalentado de lo mismo. June, también de Herbert, ¿qué era? Herbert, Herbert. no me acuerdo. Bueno, se llama June, que Ajá. también hicieron una película con Zendaya y Timothée Chalamet. Un remaster. Eh, ¿Qué más? Y pues sí, como decimos ya Lanza la República de Platón. Ah, la Luego la República. van a considerar distopía. Sí, exacto. Después de estudiarla. la más utopía una de vez. Tomás Moro, ¿por qué no? Solo para También complementar y esas comparar. utopías. Un poquito más o menos. Tampoco le gusta la utopía de Tomás Moro. porque Sí no me se gusta. cuenta. ¿Ah, sí? Sí le gustó. Me Ah, lo sí, recomendó ay, perdón. él, sí. Sí. Ah, échale. Sí, sí me gusta por los elementos que combina a lo largo de la historia del pensamiento utópico. Ah, ok. Válgase el anacronismo. Ok. Va que va. Venga, pues vamos a ver todo eso todavía en el siguiente capítulo. Esto tiene segunda parte, que como les dije ya, pues, a lo mejor va a ser un poquito más corta, pero pues vamos a concluir con ese tema y pues dar veredictos, conclusiones, Sí. colofones, lo que sea. Y pues se quedan picados, banda. Y pues antes, redes sociales. En redes sociales, a mí me encuentran en Facebook como Eduardo Raya y en Instagram como Eduard Raya. A mí me encuentran como Alan Amado en Facebook o Alan-Amado-L en Instagram. Muy bien. A mí me pueden buscar en blog como Textos y Andares o en página de Facebook Palabras de un Desalmado. Venga, Vale. venga. Muy Se bien. resiste a la Sí. evolución A de la las- tecnología. A los demás. Sí, Pues venga, banda, esto fue a los el demás. quinto A episodio la humanidad. de los Esteparios Podcast. Espero les guste y nos estamos Viendo. viendo por aquí. Sale, bandota.